Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a arrancar por los datos de la Fed del día de ayer. En primer lugar, la noticia de ayer, digamos, la más importante fue que el comité abierto de la Fed básicamente subió 50 basis la tasa. Eso es lo que, digamos, es lo que estaba previsionando el mercado con más probabilidad, ¿no? Lo que fue interesante ayer es que, o las notas que hicieron un poco mover al mercado, hubo poca volatilidad porque también digamos, se dio todo como se esperaba. Pero, ¿qué sucedió? El comité abierto también ajustó sus previsiones a futuro, su forecast. Por un lado, la tasa terminal, que es esta tasa en donde se espera que la Fed no suba más la tasa, básicamente, la tasa a donde se llegaría en términos absolutos, que el mercado la está calculando en 4.8, 4.3 cuartos, y por otro lado, la Fed lo que está diciendo es que la va a llevar a 5.10, básicamente. No es una diferencia menor, o sea, si bien no parece ser mucho, es una diferencia. Y esa diferencia, si miramos lo que puede suceder con los bonos y con el mercado de equity, cuando el mercado asuma que lo que está diciendo la Fed es verdad, podemos ver una baja fuerte, o sea, una baja en el mercado. Y en los bonos un ajuste también al alza de la tasa. Al alza de la tasa, baja de cotizaciones. Pues lo que está sucediendo básicamente es que el mercado no le termina de creer a la Fed. Pues otra vez, si bien el gap, digamos, la diferencia en donde no le termina de creer es mucho menor que lo que se daba en los meses de julio, antes de Jackson Hole, si ustedes se acuerdan, en ese momento el gap entre lo que decía la Fed y lo que veía el mercado era bastante diferente. Hoy no es tanto, pero hay una diferencia. Entonces eso hizo que ajuste, y por otro lado, el ajuste que hubo fue que se bajaron las proyecciones de crecimiento económico y se ajustaron hacia arriba, digamos, las previsiones de desempleo e inflación. Entonces, ahora la duda es, parece ser que las previsiones de desempleo son bastante optimistas, porque digamos, todavía el desempleo lo están previsionando con una pequeña suba, o sea, no se está todavía impactando el costo de una recesión fuerte, o sea, una recesión muy leve. Si hay una recesión fuerte, vamos a ver, podemos ver un mercado que genere mínimos. Y recordemos siempre, como dato de color o para tener en mente, los mínimos del mercado históricamente fueron luego de que la Fed deje de subir las tasas, ¿no? Y no antes. Eso es para tenerlo en mente más que nada. Entonces, ¿cuál es el miedo de la Fed? Y desde que vimos todo este proceso hawkish, digamos, de suba de tasas. El miedo de la Fed es que suceda esto, lo que sucedió en los 70. Entonces, vamos a hacer un agresivo zoom acá para ver. Y lo que estamos viendo acá es qué es lo que sucedió, lo que está sucediendo ahora y lo que sucedió en los 70, ¿no? Entonces, hoy donde estamos es acá, lo que se previsiona en la línea punteada, la estimación del 23, y lo que sucedió entre el 76 y el 77 está en línea gris. Ese es el miedo de la Fed. El sacar el acelerador, digamos, el liberar y empezar a subir las tasas a mediados del 23, digamos, a mí me da la sensación que es muy prematuro. No sé si económicamente es prematuro hoy con los datos que tenemos. Digo, pensar que lo va a hacer la Fed me parece que es un poco prematuro, optimista más que prematuro. Y me da la sensación, creo hoy, que la Fed no va a hacer eso en principio. Pero bueno, eso también hay que verlo en base a los datos. Hoy es un poco de futurología. Lo que sí sabemos, porque lo dejan muy claro en cada reunión, es que el gran miedo de la Fed es este, justamente. Entonces, da a entender de que no van a cometer el mismo error. Esa es la sensación que tenemos. Ahora, hay una cuestión que es lo que el mercado cree. Y lo que el mercado cree es ese put imaginario de la Fed, que en muchos casos existió y que el mercado cree que va a volver a existir. Es decir, que si el mercado baja fuerte o que si hay una recesión, la Fed rápidamente va a empezar a subir las tasas. Y ahí es donde tenemos hoy todos los drivers, ¿no? En este sentido. Por otro lado, lo que está sucediendo en Estados Unidos es que se están relajando, digamos, las condiciones financieras y esto puede otra vez generar presiones inflacionarias. Ahora vamos a ver qué pasó en el mercado. Bueno, tenemos los dos reportes de esta semana, los más importantes, ¿no? Lo que era el IPC y el reporte del comité abierto, las dos informaciones y cómo impactaron en el mercado. Cómo impactaron en el mercado de acciones, cómo impactaron en el mercado de bonos, 2 años y 10 años acá, cómo impactaron en lo que tiene que en la moneda básicamente,
y cómo impactaron o qué es lo que el mercado está priceando para la reunión de febrero. Hoy el mercado está asumiendo que la Fed va a subir bastante más que un cuarto de punto, pero todavía no, o sea, 30, está priceando 30 basis, entre 25 y 50, digamos. El mercado hacia algún lado creo que se va a mover y entendería que la verdad es que ahí es donde podemos tener algún ruido y alguna volatilidad, porque están sobre la mesa las dos cosas, 25 basis y 50 basis. Si hoy yo tengo que hacer futurología, que no hay ninguna necesidad de hacerla, digamos, porque nosotros no tenemos que adivinar lo que va a pasar, sino operar en base a lo que estamos viendo, yo diría que va a ir para el lado de 50 basis, pero nada, eso es anecdótico porque no tiene mucho sentido. Hace un ratito les hablaba de que si había un mercado, si había una recesión, podíamos ver un mercado bajista. Bueno, esta es una estimación de qué puede suceder si hay un mercado bajista con recesión. Por otro lado, en la zona del euro, las condiciones financieras no están tan duras o no se están relajando como en Estados Unidos. Quiero decir, en Estados Unidos están relajando más que en la zona del euro. Y por otro lado, tenemos un cambio en el mercado que se está percibiendo estos días, que es ya hace unos días lo estamos viendo, la gran mayoría de los que seguimos los bonos nacionales o los bonos locales lo vemos porque generalmente solemos mirar lo que sucede con los bonos y con emerging markets. Pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es que emerging markets se está poniendo atractivo, ¿no? Y que los inversores, el sentimiento negativo hacia emerging markets está cambiando. Y acá tenemos el índice de volatilidad de emerging markets en zona de mínimos, digamos. Tuvimos la zona más alta de este año fue en la zona de marzo y ahora estamos en zona de mínimos. Para cerrar vamos a ver algunos papeles. Por un lado tenemos algo que me pareció interesante, que es cómo viene el resultado del Standard & Poor's y de el fondo de Goldman Sachs que opera en corto, digamos, que prefiere acciones en corto. Por ahora todavía viene funcionando mejor, digamos, viene performando mejor el de las acciones en corto que el índice en todo lo que va, digamos, de junio, perdón, de enero a esta parte, con lo cual este año por ahora funcionó mejor estar del lado bajista que del lado alcista. Y acá estamos hablando de un índice, obviamente no estamos hablando del que se vendió Tesla, porque por supuesto que la levantó en pala, digamos. Pero bueno, acá estamos hablando más de índices, de sectores, de ideas de trading más estratégicas, más que de timing de un papel en particular. Y acá dejo algunas acciones que venimos siguiendo. La idea es ir siguiendo 2 o 3 papeles todos los días. Y después yo les voy a pasar el resto del análisis, digamos, lo vamos a ir haciendo. El resto del análisis sería ver un poco qué está pasando con las opciones, con el flow, etc. Acá lo que estamos viendo en principio es Adobe en una zona de resistencia. Esta es una zona que a mí, por lo menos para el que la está viendo corta, el que está viendo short al mercado, me parece que puede ser una buena alternativa. Por el lado contrario tenemos Amazon en la zona en un canal de corto plazo que arrancó en noviembre y que esta zona de 90 ha funcionado como un soporte y podríamos estimar que va a volver a funcionar de la misma forma si es que estamos viendo al mercado alcista o al Nasdaq alcista. Entonces, si vemos el Nasdaq alcista, me parece que podemos apuntar a Amazon, y si estamos viendo el Nasdaq bajista, podemos estar apuntando bajistas en Adobe o en el índice, por supuesto, pero finalmente esas acciones tienen un beta más alto que el índice. Tenemos Coca-Cola. Coca-Cola también es una zona de resistencia. Y después tenemos los índices. El Standard & Poor's, lo que sucedió en los últimos días, vemos que no pudo superar esta línea de tendencia bajista. Se está moviendo ahí. Superó hacia abajo, digamos, rompió el piso de 4.000 puntos, pero está en esta zona. Lo rompió, retrocedió y ahora vamos a ver qué sucede hoy. Después tenemos el crudo. El crudo lo veníamos diciendo hace unos días, una vez que rompió el piso, que vimos un posicionamiento más agresivo bajista, tiene sentido siempre que vamos a estos rebotes, ¿no? Como línea general, cuando nosotros vemos que hay una agresividad al alza o a la baja, muchas veces es el fin del movimiento. No del movimiento de largo plazo, pero sí de corto plazo. Y eso lo venimos viendo, bueno, ya desde siempre. Lo mismo sucedía en el oro, que decíamos, mira, el oro, si bien mi visión de mediano plazo
quizás es más alcista que bajista y no creo que veamos algún mínimo en esta zona por ahora. Ahí el rally del otro día tenía sentido hacer una operación en short porque estaba en una zona de resistencia y además había sido un rally de corto plazo, no tenía mucha expectativa de seguir. Así que bueno, acá terminamos el Morning Call. Si tienen alguna duda, me la hacen y seguimos. Yo voy a detener la grabación, pero si tienen alguna duda, seguimos conversando.